Cordial saludo. Hoy vamos a realizar un debate en torno a la problemática de migración, abordando las lecturas de la fase 3. Inicialmente, cada participante va a socializar un pequeño resumen de la lectura y realización de la problemática de migración. Comencemos con el compañero Omar. Buenas noches para todos, mi nombre es José Gómez Delgado. La lectura que yo escogí es la de Morales Domínguez, se titula Percepción de personas y formación de impresiones. Esta lectura de Morales nos sugiere que interpretamos a las personas a partir de la información inicial que tenemos y nuestras expectativas. En pocas palabras, es cómo percibimos a una persona cuando la conocemos, la primera impresión que nos llevamos de esta persona. Hay otro autor que es Brunner, 1958, quien nos dice que percibir a los demás implica seleccionar, interpretar y resumir la información que recibimos. Aquí la lectura nos explica las diferentes características o herramientas para realizar esta percepción. Estamos hablando más que todo de lo que es la comunicación no verbal, que es la que incluye todas las señales que no son palabras, el tono de voz, las expresiones faciales, la mirada, la distancia entre las personas, los gestos, entre otros. Eh, el contexto de la migración, si lo empezamos a involucrar un poco, nos puede llevar a estereotipos o perjuicios si la información inicial sobre los inmigrantes está basada en sesgos o experiencias limitadas. Esta comprensión puede servir para plantear programas de sensibilización que promuevan interacciones positivas y nos ayuden como tal a formar impresiones más justas y menos estigmatizadas como lo que estamos viendo hoy en día. Eh, Cuando nos hablan de la comunicación no verbal y las expresiones faciales, también hay que tener en cuenta el escenario. La lectura nos da un ejemplo muy claro de lo que es cómo interpretamos o cómo percibimos a una persona que está llorando si lo vemos en dos escenarios diferentes. En un escenario, la persona puede estar llorando, ganando una medalla de oro en una olimpiada, o la persona puede estar llorando, pero está en un funeral despidiendo a un ser querido. Ahí tenemos un claro ejemplo de cómo vamos a percibir esa expresión facial. La lectura también nos habla de lo que es el engaño. Entonces, en este tema, bueno, el engaño según un autor que se llama Lenker, perdona la pronunciación ahí, 1980, nos dice que todos intentamos controlar la información que mostramos a los demás, ya sea de manera consciente o inconsciente, y este proceso es lo que llamamos manejo de la impresión. Eso quiere decir que el engaño es una habilidad que usamos para ocultar información o fingir algo. Esto va muy enlazado con el tema de la percepción, porque podemos llevarnos una impresión, digamos en pocas palabras, errónea de la persona que estamos como tal viendo o como estamos describiendo sus características. Respecto a la pregunta, si esta lectura nos da herramientas en el tema de solucionar los problemas de los migrantes, mm, yo diría que es útil para abordar la problemática digamos, desde el tema de la migración. ¿El por qué? Si tomo en cuenta lo que es la percepción y la interpretación de conductas, el comprender que nuestras impresiones sobre los demás dependen de cómo interpretamos sus acciones y emociones nos puede ayudar a evitar juicios erróneos sobre los migrantes. El reconocer también que nuestras percepciones están influenciadas por factores personales y culturales, es posible reducir también esos estereotipos que pues llevamos o que nos llegan por medio de de las demás personas y promover una mejor empatía y una mejor comprensión para estas personas. La comunicación no verbal, la habilidad de interpretar correctamente el lenguaje no verbal también nos va a ayudar a entender mejor a personas de diferentes culturas. Recordemos que los migrantes tienen una cultura propia de ellos y ellos pueden tener ciertas expresiones que para ellos es bien tomada o no es, digamos que no es irrespetuosa, pero nosotros la podemos entender de otra forma. Entonces nos ayuda a entender mejor esa parte, ya que pues ciertos gestos o expresiones, como lo decía, pueden tener significados distintos en cada cultura. La formación de impresiones, al ser conscientes de cómo formamos impresiones y de los sesgos que pueden influir en estas, las personas de la sociedad receptora pueden aprender a ver más allá de la primera impresión, considerando factores contextuales antes de emitir juicios sobre los migrantes. Recordemos que, pues, si nos ponemos a escuchar o llegar a generar lo que hablan de los migrantes, pues nos podemos llevar una mala impresión, pero eso no quiere decir que lo que escuchemos a nivel general sea precisamente las características de la persona que tengo al frente. Eso sería como tal lo que explica así en mayor parte la lectura con, pues, y si la relacionamos en cuestión con el tema de la problemática de los migrantes. José Omar, o sea, ¿qué podrías decir que tu lectura enfoca en los aspectos individuales de la percepción y la comunicación, lo cual es importante para las relaciones interpersonales, pero no necesariamente cambia las condiciones como legales
laborales o sociales que afectan a los migrantes. Considero que la empatía y una percepción más abierta pues puede ayudar a una interpretación más amable, pero no resuelven los problemas estructurales que enfrentan los migrantes. Bueno, sí, o sea, sí, lamentablemente, o sea, la lectura se enfoca más en la parte personal, en la persona de cómo tú interpretas a una persona que llega a tu barrio, un migrante, dependiendo de sus expresiones faciales, de su comportamiento, de la forma, digamos, de vestirse, de comportarse al momento de que está hablando con uno, sí va más relacionado a la parte personal y a la empatía. Pero sí, la lectura ya no me aburre, digamos, temas de cómo solucionar problemas de apoyo social, apoyo político, apoyo económico para el tema de los migrantes. La verdad sí se queda corto en ese tema. Ya esto se saldría, digamos, de contexto. Entonces, por ese lado, sí, digamos que la información tuya o lo que me debates ahí, sí, digamos, complementa como tal la información, pero la lectura no tiene esas herramientas para solucionar esos problemas, compañero. Tienes toda la razón. Dale, compañero. Muchas gracias, compañeros. A continuación continuaría la compañera Valentina con su lectura. Entonces, buenas noches. A mí me tocó la cuarta parte del libro de Psicología Social de Bello Dávila, donde se estudian las actitudes y su formación e influencia en los comportamientos humanos. Es un tema muy relevante en el contexto de la migración, ya que las actitudes hacia los migrantes pueden determinar la interacción social y la percepción pública. El texto examina los componentes de las actitudes cognitivas, afectivo y conductual. Discute cómo se desarrollan y cambian. Entender cómo se originan los prejuicios es esencial para abordar las actitudes negativas, pues generalmente los apoyan a ellos. La teoría de la disonancia cognitiva muestra cómo nuestras creencias y percepciones pueden transformarse al experimentar otras realidades. Además, se analizan que los factores culturales y sociales que influyen en la percepción de los migrantes, así como los métodos de medición de actitudes y sus implicaciones en comunicación y cambio social. En conclusión, es entender que las actitudes esenciales son para desarrollar estrategias que promuevan una representación más justa de los migrantes al borde del fenómeno migratorio de manera equitativa. Gracias, Valentín. Mira que a mí me pareció muy interesante cuando indicaste que las actitudes negativas son resultado de los prejuicios, pues lamentablemente muchas veces juzgamos a las demás personas sin conocer sus experiencias, lo que se da con frecuencia en el caso de los migrantes que llegan a nuestro país. Entonces, ¿cómo crees que podemos trabajar para destruir esos prejuicios en la sociedad, especialmente en el contexto de la migración? Creo que es fundamental reconocer que los prejuicios surgen de la falta de información y de su deshumanización de las experiencias migrantes, por lo que me parece que fomentar el contacto con la población de migrantes puede pues, ayudar a destruir aquellos prejuicios y humanizar la realidad y ser más empáticos y comprensivos con la población. Muchas gracias, compañeras. A continuación continuaría la compañera Yendi dando la explicación de su lectura. Muchas gracias. La lectura de Martín Baró hacia una psicología de la liberación sí brinda soluciones a la migración, pues propone enfrentar los problemas reales de los pueblos latinoamericanos, alejándose de la psicología norteamericana, pues cada población tiene unas necesidades específicas como la opresión y la pobreza, la cual se ve reflejada en el caso de las personas migrantes, ya que por condiciones de opresión y miseria abandonan su país para encontrar un mejor futuro en otro lugar, lo cual los hace vulnerables ya que ellos llegan en condiciones de pobreza extrema. Baró por eso invita a abordar este tema desde una perspectiva que considere las carencias y problemáticas del pueblo migrante, de manera que se fomente la conciencia y la equidad social. Bueno, compañera, tú mencionaste que cada población tiene necesidades específicas. ¿Cómo se puede abordar de manera efectiva las necesidades específicas de los migrantes en nuestra sociedad actual? Sí, mira, para abordar las necesidades específicas de los migrantes es fundamental utilizar un enfoque más humano, que involucre a la población migrante en el proceso, lo cual implica trabajar de la mano con ellos para así entender su perspectiva, sus luchas y sufrimientos, considerando así su problemática de manera integral, pues son los migrantes quienes han experimentado los efectos de la opresión, la desigualdad y la injusticia social. Por lo tanto, sus voces deben ser esenciales en la construcción de soluciones efectivas. Gracias.
Ok, compañera, muchísimas gracias. Dando continuidad a la lectura de Yanes, la cual nos indica que la realidad social no es algo dado, sino que es construida a través de las interacciones sociales. Las personas crean y mantienen significados a través de sus relaciones y experiencias cotidianas. Dando respuesta a la pregunta de la lectura, sí da una herramientas y soluciones a la migración, teniendo en cuenta que las percepciones y experiencias de los migrantes son moldeadas por contextos culturales y sociales. Es decir, al tener la oportunidad de emigrar hacia otros países automáticamente crean una nueva realidad, lo que generan unas experiencias y perspectivas que los ayudan a mejorar su realidad pasada, perdón, creando nuevos hábitos que mejoran su calidad de vida. Por ende, mejora su realidad. Por esta razón, el texto sí aborda herramientas a la solución, toda vez que en base a sus nuevas experiencias pueden crear nuevas realidades con la cultura en la que llegan al lugar. Buenos compañeros, sería esto por hoy. Muchísimas gracias. Personalmente me genera como una duda con algo de lo que nombró ahí. O sea, usted nos dice ¿De que qué? la realidad social se construye y que los migrantes, o sea, se construye, los migrantes pueden ir adquiriendo nuevas experiencias y hábitos que contribuyen a la mejora de su calidad de vida, dependiendo qué país o a qué país llegan y adquieren o adoptan esa cultura. Pero pues no sé si estoy equivocado, pero no siempre eso es suficiente pues para superar los problemas asociados a la migración. Estos migrantes no solo necesitan crear nuevas realidades o integración a una cultura diferente, sino que también tienen que enfrentar barreras que día a día tienen y muy significativas como es la discriminación, la dificultad para conseguir trabajo, temas económicos, el acceso limitado a servicios básicos y en muchos casos, digamos que en la mayoría, problemas legales. O sea, la integración cultural no es un proceso sencillo ni rápido que eso pueda hacer de la noche a la mañana. Eso implica desafíos, desafíos emocionales, sociales. Yo creo que el salir de un país, llegar a otro país, no, no va a ser tan fácil usted deshacerse de su cultura y llegar a otro país y no, voy a adoptar esa cultura inmediatamente para integrarme a esa nueva sociedad y olvidarme de dónde vengo. Entonces yo diría que es un poco complicado también. Y además la aceptación por la parte de la sociedad receptora. Es donde entra todo el tema de estigmatización, perdón. Claro, compañero, usted tiene toda la razón. Y como usted mismo lo dice, esto es un proceso, ¿cierto? Entonces, ellos al tener una realidad pesada, porque tenemos, como usted lo decía ahorita, dos puntos de vista en que, digamos, unos migran por cuestiones no tan buenas y otros porque quieren cambiar su vida solamente porque un país es mejor que en el que están. Entonces, ellos al llegar a otro país, simplemente porque la cultura y la sociedad es diferente, ellos se van a adaptar y se van a adaptar a esa zona. ¿Sí me hago entender? Entonces, frente a eso, la lectura de Yáñez sí ayuda, sí ayuda a solucionar lo que es la migración, porque si lo vamos a abordar de un punto en que ellos migran solamente porque es una cuestión de que en el país no les gusta, van a llegar a otro país y se tienen que adaptar, se van a adaptar a las culturas que hay en ese país. No, Sí, sí, señor. Listo, compañero. Le respeto el punto de vista. Pues yo por lo que veo es cada lectura brinda herramientas diferentes para abordar el tema de los migrantes. No sé ustedes si están de acuerdo con eso. sí, compañero, yo pienso que cada lectura da un granito de arena a dar una solución y herramientas para los migrantes. Entonces me parece que toda lectura ayuda a los migrantes. Compañerita Sí, nos Jill, ayuda como, ay, perdóname, nos ayuda a tener como más empatía con ellos, que es algo que muy pocos lo tienen. Sí, de pronto lo que una lectura no estaba abordando, lo abordaba otra. Ujú. Entonces ahí se va complementando como todo ese tema. nuestro compañerito Juan Pablo, entonces ya puedes dar cierre entonces de la actividad. Listo, compañeros, muchísimas gracias. Así damos por finalizada este debate frente a las lecturas de la fase 3. Muchísimas gracias.